Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a la Universidad Tecnológica Nacional, a la Facultad Regional La Plata. Seguimos con la jornada, con el encuentro nacional. Y en esta parte, en esta etapa, vamos a dar inicio a las mesas de debate. En particular, agradecer la presencia de Diego, que nos va a estar hablando un poco en esta mesa de apertura y de debate, y bueno, y lógicamente de Juan Cruz. Muchas gracias, esperamos tener un lindo y enriquecedor debate. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como decía el decano, agradecer a todas las personas que están presencialmente y también del otro lado a través de la tecnología, bueno, que nos permite obviamente hacer un encuentro nacional en ese sentido. Antes de presentarlo a Diego, que me va a ayudar a coordinar, quería leer un poco el espíritu de esta mesa, ¿sí? Y algunos contenidos que nos gustaría generar algunos disparadores con ustedes y después escucharlos a ustedes en relación a sus experiencias, reflexiones en cuanto al campo de derechos humanos y democracia, contarnos de dónde son, de qué regional o qué institución, un poco también de dónde están interpelando estos temas. Claramente una coyuntura importante, ¿sí? Un cambio importante que se nos viene en estas temáticas, como también la de género y de políticas de inclusión. Esta mesa que la hemos denominado Memoria y Democracia, un poco en la discusión, hemos puesto esta presentación. En esta mesa se abordará el eje de la memoria como concepto y política activa institucional fundante en nuestra universidad. A partir de allí, se quiere reflexionar sobre la proliferación de discursos negacionistas y cuestionamientos de las políticas de derechos humanos. Para ello se propone trabajar sobre estrategias asertivas de comunicación de estas políticas y finalmente en el marco de recuperar nuestra historia como universidad tecnológica en los años de dictadura cívico-militar, construir discursos y políticas que garanticen y promuevan acciones de transversalización e institucionalización de derechos humanos. Memoria activa, reparación de legajos, intervención en los espacios de la facultad, propuestas de cátedra, actos de reconocimiento, experiencias y redes con la comunidad, entre otras. Como verán, es amplio la discusión de la mesa. Por supuesto que la curricularización es un paso importante. Acá estamos con el secretario académico. Sabemos que estos temas tienen que ir haciendo su lugar en la currícula, que carreras de ingeniería, que muchas veces pareciera que son antagónicas estos temas, pero que bueno, forman parte, por supuesto, de cualquier formación profesional y académica de estudiantes que próximamente van a estar enmarcados en una sociedad que espera desafíos no solamente profesionales, sino también académicos, sociales, políticos y culturales. Y el tema de comunicación, por eso me acompaña acá Diego Díaz, que es el coordinador del área de comunicación y cultura de la Comisión Provincial por la Memoria. Él tiene una vasta experiencia en el campo comunicacional y sabemos que la comunicación es clave, ¿no? Sabemos que en el contexto de la batalla cultural, la cultura y la comunicación están siempre en disputa. Tenemos sentidos que están todo el tiempo disputándose y que en los momentos que creemos que la batalla cultural está ganada, nos damos cuenta que la norma de la batalla cultural es la permanente tensión de ideas y ideologías, bueno, que nos ponen como docentes, investigadores, profesionales y como ciudadanos a tener que dar respuesta a estos desafíos. Por eso, una de las discusiones es la comunicación, otra también es las políticas de transversalización e institucionalización. Acá en la facultad hemos generado, bueno, reparación de legajos, performances artísticas, para generar lo que se llama las marcas de la memoria, los sitios de la memoria, la discusión de espacializar la memoria, ¿no? Dejar esas marcas que hay disputas de sentido, después hay disputa de los espacios. Y bueno, en ese sentido, la idea de esta mesa es generar estos disparadores, escucharlo a Diego, que nos pueda dar una mirada de la cuestión comunicacional y de derechos humanos, desde la Comisión Provincial, y después escucharlos a ustedes, de dónde vienen, qué están trabajando, y poder reflexionar, quizás, ¿por qué no?, una hoja de ruta para hacer una construcción de desafíos venideros para el año que viene en clave de derechos humanos. Bueno, buenas tardes. Vamos a compartir algunas ideas más como para abrir el debate. La idea no era, me parece, hacer como una exposición, sino plantear algunas cuestiones. Yo me quedé pensando en algunas cosas de la mañana que me parecía que por ahí estaba bueno retomar de ese
panel de presentación para profundizar un poco también y escucharnos en qué andamos. Y también les digo que, así como trabajo en la Comisión por la Memoria del área de comunicación, soy profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación, entonces también hay muchas de las cuestiones que se hablan en este ámbito que me interpelan, particularmente por formar parte de la universidad pública y que me parece que es también un espacio donde tenemos que dar hoy algunos debates que son muy urgentes, digamos. Escuchaba a la mañana a Gabriela en su presentación, este raconto un poco que hizo del rol de la universidad pública en estos años de democracia. Me interesaba de alguna manera esta tensión que ella marcaba entre una universidad que cuando es financiada, cuando forma parte de las políticas públicas es un motor de transformación muy profunda, digamos, y que cuando de alguna manera el Estado se retira se convierte en la trinchera de la resistencia, es decir, esta tensión entre la capacidad transformadora y también la posibilidad de ser un espacio de trinchera. Pensaba que habría ahí algunas ideas interesantes para pensar también a la luz de los 40 años de democracia y cruzados con esta perspectiva de derecho, que creo que tenemos que seguir preguntándonos qué significa pensar en una democracia en perspectiva de derecho, y quería unir eso con lo que decía Sandra también, que es algo que nosotros trabajamos mucho en la Comisión por la Memoria, que es el reconocimiento de que si bien esta democracia es una democracia muy joven, es lo suficientemente adulta como para mirarse a sí misma y dejar de pensar la cuestión de los derechos en clave del contraste con la dictadura militar y empezar a pensarla en el propio contraste con la democracia, es decir, qué es lo que la democracia no ha podido a lo largo de todos estos años todavía garantizar como un piso de derechos básicos. Y en ese mirar la democracia en su propio espejo, no ya en el espejo de la dictadura, volví a pensar en el rol de la universidad, digamos, ¿no? Porque me parece que ahí hay muchas cosas para preguntarnos y para seguir explorando sobre nuestras estrategias, digamos. A mí me parece que en esa reflexión hay como un actor nuevo que tenemos que sumar, que es una responsabilidad y además un desafío para quienes estamos en la universidad, que son las nuevas generaciones. Cómo interpelamos a las nuevas generaciones en esta clave de democracia y derechos humanos, pero también en esta clave de una universidad pública. A mí, en los últimos años, me pasó, bueno, no sé, supongo que más o menos tienen alguna idea de del espacio que es la Facultad de Periodismo y Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, un espacio muy marcado ideológicamente por su práctica, por su acción política, digamos. Y bueno, uno como profesor siempre tiene una expectativa de los estudiantes y las estudiantes que tiene en el aula. Y bueno, en el último tiempo empezó a cambiar, digamos, un poco la composición de quienes están en el aula. Entonces, se empezó a generar ahí un desafío interesante para quienes estamos en la docencia o en la investigación, digamos. ¿A quién estamos hablando? ¿Cómo le estamos hablando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos? ¿Qué damos por sentado cuando decimos hay que defender la educación pública porque esto es un derecho humano fundamental? Y los propios pibes que a veces para llegar a la facultad es un recorrido de tomarse un tren, 3 bondi para llegar a estudiar en la universidad, de pronto ni siquiera es teniendo esa realidad, un discurso de defender la educación pública los interpela como nosotros creemos que debería interpelar, digamos, ¿no? Entonces, lo que pienso, les estoy hablando de una experiencia todo este año cuando todavía no se había consolidado el proceso electoral, mucho menos la decisión final, pero ya, bueno, aparecía ahí claramente una complejidad, creo yo, en cómo armamos y transmitimos nuestros sentidos en torno a los derechos, a lo que significa una democracia cuyo piso es la defensa de unos derechos fundamentales y que creo que corremos el riesgo de seguir reproduciendo unos discursos que a lo mejor no interpelen, ¿no? a la mayoría de las y los estudiantes con los que trabajamos. Entonces, la pregunta que me hago es ¿por qué esos discursos que durante tanto tiempo fueron tan funcionales, digo, y sirvieron para consolidar las bases de la democracia, hoy de pronto pareciera que están, ¿no? Eso,
sin sentido, sin capacidad de interpelación. Entonces, esta mañana escuchaba todo lo que pasó y me sentí como mucho más interpelado en ese rol de docente de la universidad pública, que de alguna manera tiene que ver también con lo que nos pasa en la comisión. Digamos, nosotros en los últimos años empezamos a notar, desde el área de comunicación, digamos, acompañamos un poco los nuevos tiempos y tuvimos que migrar una parte de la estrategia de comunicación a lo que son las redes sociales, donde pasa todo por ahí, y los primeros tiempos fueron más complejos porque tratábamos de replicar en redes sociales lo que hacíamos en otros espacios, en otros territorios, hasta que tuvimos que entender que la lógica era distinta, que los públicos se comportan de una manera distinta, y en el último tiempo lo que empezó a aparecer es una expresión muy fuerte en redes sociales de un contradiscurso en relación con el discurso de los derechos humanos. El que antes no se animaba a comentar en un sentido distinto, un posteo sobre memoria de derechos humanos y demás, ahora no solamente se anima a comentar, sino que además usa las redes sociales como un campo de disputa, y se mete, digamos, ¿no? Se meten en todas. Nosotros tenemos una vasta actividad en redes sociales, bueno, hacemos mucho streaming de las actividades que hacemos, tenemos estrategias de líneas de comunicación para pensar contenidos específicos en redes, todo el tiempo está saltando el contradiscurso, y entonces, bueno, un desafío es qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con esos discursos que aparecen? Se les discute, a los jóvenes se les discute, se los habilita, se los deja, se los bloquea, ¿no? Esa es una discusión. Y la otra discusión es a todo un gran público al que no estamos pudiendo llegar, si seguimos reproduciendo una lógica de sentidos y relatos sobre la memoria, sobre los derechos humanos y demás, que queda de alguna manera en un círculo de los que ya estamos convencidos, digamos, ¿no? Y por eso ahí vuelvo a lo que decía antes, o sea, el desafío del laburo con las nuevas generaciones que no solo están muy lejos de los años de la dictadura, están muy lejos de la crisis del 2001, que ni siquiera hemos pensado cómo contarles lo que significó la crisis del 2001 para que pueda aparecer ahí una pista para poder valorar en una perspectiva de derechos las dinámicas democráticas. Entonces, creo que ahí hay una serie de desafíos que son interesantes. Pensaba en esto que decía vos, Juan Cruz, de territorializar la memoria y de seguir pensando qué significa eso. Yo creo que los espacios de memoria, bueno, ahora hace 2 semanas hicimos un encuentro en el complejo de Chapamaral con trabajadoras y trabajadores de sitios de memoria, justamente para pensar esto, digamos, desde qué lugar los sitios de memoria van a interpelar a las nuevas generaciones en un contexto de avanzada de los discursos negacionistas y demás. Es decir, por un lado es un diagnóstico de, bueno, qué es lo que no pudimos hacer desde los sitios de memoria, porque evidentemente estamos perdiendo la batalla. Tenemos un montón de sitios de memoria que hace 10, 15 años era impensado que tuviéramos en distintos lugares del país, y sin embargo eso no redundó en una mayor masa crítica para pensar el pasado y ponerlo en relación con el presente. Y hoy ya los sitios de memoria están claramente frente a otro desafío, porque la batalla se reconfiguró, digamos, y ahora pareciera que hay que volver a hablar de lo básico, de lo más elemental, digamos, ¿no? Hay que recibir a las pibas y los pibes y contarles quiénes eran las madres de Plaza de Mayo, porque llegan muchas veces con la idea de que eran las madres de los terroristas. Entonces, como que empezar a desmontar unas ideas muy elementales de lo que fueron los procesos de memoria, y eso implica todo un reacomodo. Entonces, bueno, pensar en los espacios de memoria, pensar para qué sirven los espacios de memoria, pensar en las marcas de memoria también, ¿no? Por supuesto que cuando marcamos cuando vamos al territorio a marcarlo, a hacer este trabajo de espacialización de la memoria, depositamos ahí una gran cantidad de expectativas respecto de lo que puede significar eso, pero bueno, también esos procesos hay que mirarlos. ¿Qué pasa con las marcas después? Los que pasan por las marcas advierten esa marca, qué significa, qué relato está transmitiendo, cómo se involucran con esos espacios. Pensaba hoy ¿no? En esta plaza que van a tener acá en la facultad, cómo darle vida más allá de la intención política y del diseño arquitectónico, que parecía como escató, digamos, ¿no? Lo que explicaron las chicas ahí de la concepción del proyecto y demás. Pero ese es el punto de partida, digamos. Después hay que seguir pensando qué va a pasar en ese espacio, cómo ese espacio. O sea, quiero decir, no hay una... Lo digo esto porque durante mucho tiempo creo que
que estuvimos convencidos de que marcar el espacio era ya de por sí plantarnos fuerte en la disputa de la batalla, ¿no? Y ahora es marcar el espacio, pero el espacio marcado después hay que habitarlo, hay que pensar no como lo habitamos nosotros, que probablemente vamos a estar muy de acuerdo en cómo habitarlo y qué tenemos que hacer, sino cómo hacemos para que aquellos que probablemente no adviertan de qué se trata, puedan reconocer la importancia que eso tiene no solo para el pasado, sino también para el presente y sobre todo para la disputa por el futuro, porque me parece que una cosa muy valiosa para recuperar en este trabajo con las nuevas generaciones es volver a decir que los trabajos de memoria no son trabajos por el pasado, sino fundamentalmente trabajos por la disputa del futuro. Entonces, ¿cómo diseñamos ahí una estrategia para interpelar eso? Bueno, no sé, algunas ideas sueltas como para arrancar. Me parece que por ahí está bueno que cada uno y cada uno vaya contando desde sus experiencias qué les parecen estas cosas, incluso capaz si no están de acuerdo. Bueno, ahora la idea es tanto los compañeros y compañeras que están por el Zoom, que pidan la palabra, también acá presencialmente le acercamos el micrófono para que puedan, reflexionar. Creo que Diego hizo una entrada muy interesante de muchos temas que están relacionados con lo comunicacional y que, bueno, ver de los lugares donde estamos cada uno, de las funciones, cargo de gestión, docencia, investigación. Bueno, muchos hacemos simultáneamente esas funciones, pero saben que pararnos de estos temas, desde la investigación, docencia y gestión, están relacionados, pero implican políticas diferenciales, implican también un trabajo distinto, que gestiona, está mirando de una escala, el docente está trabajando del aula, digo, tenemos esas escalas que van interjugando, y bueno, escuchamos a ustedes, que se presenten, si les parece, y hacer una especie de debate más colectivo. No sé si alguien quiere pedir la palabra acá, ahí por el Zoom. Vamos para allá. Tiene que arrancamos haciendo. El carro es suficientemente largo. Buenas tardes, bueno, me presento Ricardo Trafa de Bahía Blanca, decano de Bahía Blanca. Más bien, más que un aporte, creo que comparto el diagnóstico, comparto, digamos, los esbozos de qué estrategias usar, pero bueno, en mi caso tengo formación de ingeniero. Entonces, bueno, la parte de comunicación me parece que es importante. Y ahí yo te devolvería una pregunta. Bueno, ¿cuál es la propuesta que desde el área de comunicación en la Facultad de Periodismo ustedes están evaluando como posibles a implementar con esa generación que a priori a veces se manifiesta, a veces no, pero que está, no está visualizando que los derechos humanos son muy importantes para la historia y para el presente, ¿no es cierto? Y futuro. Entonces, bueno, preguntarte un poquito desde ese lugar. Respondemos después, ¿no? Nos estamos presentando. Anotaste. No tengo respuesta. Ganás tiempo, vas ganando tiempo. No, porque ahora retomamos. Bueno, de nuevo me presento. Mi nombre es Luis, de acá, de la UPN La Plata. Sí, dos aspectos para ir resaltar de los lineamientos que mencionaste, Diego. Un poco lo que apuntaba Alejandro en cuanto a los aspectos comunicacionales. Me parece que, y como también, resguardándome en mi formación técnica como ingeniero y no como aspecto de comunicación, ni mucho menos de las ciencias sociales, me parece que lo difícil radica en cómo hacer llegar un mensaje que muchas veces es doloroso. Porque el mensaje de la memoria, de alguna manera, en la gran mayoría de los casos, es un mensaje que trae aparejado mucho dolor en el recuerdo, o momentos difíciles, o momentos no agradables. Entonces, en las nuevas generaciones, o en nuestros nuevos estudiantes, ¿cómo hacer atractivo un mensaje que en realidad es un mensaje doloroso? Necesariamente doloroso porque de alguna manera
esa memoria dolorosa es la que nos interpela y la que nos hace repensarnos y decir, bueno, en el futuro, ¿cómo hacemos para no volver a transitar esos caminos? Eso creo que es uno de los desafíos más grandes, la verdad, lo tiro como también como una pregunta y como un debate. Y por el otro lado, me resultó muy importante lo que dijiste de la espacialidad del territorio, ¿no? De las marcas. Bueno, marcamos, ¿no? Con nuestras marcas de la memoria, pero ¿qué hacemos ahora? Por eso un poco en el proyecto que mostramos esta mañana, en esta Plaza de la Memoria, la planteamos con un diseño de una especie de auditorio, anfiteatro, porque en realidad lo pensamos como un lugar de encuentro. Pensamos a una plaza como un lugar de encuentro, un lugar de charla, un lugar de debate, donde los estudiantes se puedan sentar a tomar un mate y a debatir, donde los docentes puedan también compartir ideas con ellos mismos o con estudiantes, donde los compañeros y las compañeras no docentes se acerquen también en un espacio al aire libre, un espacio con un entorno más bien natural, nos pueda acercar, nos puede hacer un lugar de encuentro y, por qué no, también tener actividades de otra índole más allá de las académicas, actividades más bien culturales. Entonces, el pensar la marca, el pensar el lugar como lo que queremos hacer allí y cómo eso impacta en la memoria y cómo eso impacta en la democracia. En las plazas se desarrollaba democracia, muchas veces era donde el pueblo se encontraba para debatir ideas. Bueno, este espacio un poco está pensado en ese sentido. Preguntas, consultas, comentarios, o de dónde son, para contarnos si viene de alguna regional. Bueno, siguiendo un poco la línea, mi nombre es Sergio Ramos, soy de acá de la región de La Plata, secretario académico y vicedecano, pero fundamentalmente voy a hablar como profesor de la casa. Lo único que tengo para sumar a lo que ya hablaron anteriores, por ahí una profunda sensación de impotencia en la transmisión del mensaje, por lo cual me sumo a la pregunta de Alejandro, porque realmente es algo que nos cuestionamos, creo, los de mi generación, en por qué no llegamos con muchos mensajes que queremos transmitir a las nuevas generaciones. Fundamentalmente también viendo que en esta última campaña política se han dicho cosas atroces y por parte generalmente de los jóvenes no hubo un cuestionamiento ante esos dichos, lo que resulta realmente llamativo. Entonces, bueno, es un fenómeno que para mí, como ingeniero, igual que Luis o igual que Alejandro, es un poco inexplicable. Así que me sumo a la pregunta. Ahí tenemos una palabra. Esperamos y entonces. A ver, un segundito, si quiere hablar. ¿Quién es el nombre? ¿Dice ahí? Con Esteban, pero quiero acceder al audio. Bueno, mientras tanto, si querés, vamos con el compañero. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Matías Ross, de la Comisión de Memoria de Buenos Aires, de la Región de Buenos Aires. Antes que nada, quiero agradecer a los compañeros de La Plata que organizaron el encuentro, que la verdad que me parece un encuentro inicial fabuloso, como para poder empezar a discutir este tipo de cuestión que hace, como bien decía Diego recién, no al análisis de un pasado no tan reciente, sino más bien una discusión sobre lo que tenemos que hacer en el futuro. Así que desde ya, mil gracias. Con respecto a uno de los temas que decía Diego, que era, creo que esto es algo que nos merecemos analizar con más tiempo y más profundidad, particularmente por esa cuestión de las escalas que planteabas recién, es hacer parar la pelota un poco y analizar en estos foros de discusión si realmente estamos apuntando bien. Por supuesto, desde ya que sostenemos todas las políticas de memoria como absolutamente necesarias y reivindicatorias, pero si estamos haciendo bien en no analizar lo que subyace a la crítica hacia las políticas de derechos humanos.
si en realidad tiene que ver con una crítica a los derechos humanos y la democracia, cuando nosotros sostenemos como algo inequívoco que derechos humanos es igual a democracia. Y en realidad creo que también tienen que ver con un cuestionamiento hacia conceptos que están más atrás, que subyacen, que es si en realidad filosóficamente tienen que ver democracia con derechos humanos entendidos como se entienden hoy. Creo que también eso es algo muy válido, porque cuando se realizan planteos de ese estilo, uno se queda asombrado y dice cómo pueden estar planteando una cosa por el estilo. Y en realidad tienen validez, particularmente porque lo que nosotros creíamos en algún momento, que se circulaba, se educaba y se alimentaba, no pasó. Finalmente, después de 40 años, no estaríamos resolviendo un montón de cuestiones, sino que también los derechos humanos se fueron encapsulando en temáticas cada vez más chicas, cada vez más especializadas, cada vez más profundas, y cada vez se alejaron más de esos hitos de lo que significa la democracia en sí, con lo cual también hay una disociación entre los dos conceptos. Entonces creo que las críticas que parecen superficiales, pero en realidad tienen mucha profundidad, también tienen que ver con eso. Así que creo que a nivel de comunicación también podríamos discutir ese tipo de cosas que van un poco más allá de cómo comunicar y cómo llegar con la medida concreta de instalar marcas de memoria o de realizar determinados hechos políticos con respecto a la memoria. A ver. Sí. ¿Acá el micrófono? Háganle. Bueno, ahí habían pedido la palabra del Zoom. Esteban, te escuchamos. Sí. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy de la Regional Buenos Aires y egresado de la Regional Buenos Aires y con un grupo de otros compañeros que también estudiamos y militamos en la Regional de Buenos Aires y en otras regionales en los años 70, estábamos evaluando ya en los últimos años que había un déficit de información sobre qué es lo que había pasado en ese periodo en nuestra universidad. Entendíamos que había muchísima información que la conocemos porque la vivimos, porque la militamos, y que no está publicada, no está difundida, no está enunciada en ningún lado. Por ejemplo, podemos dar ejemplo de que si miramos lo que hay publicado en los portales de la UTN, en algunos casos faltan la referencia a algunas autoridades o decanos, por ejemplo. Ni siquiera existen los nombres de algunos decanos de ese periodo. Y tampoco, por consiguiente, las actividades que se llevaban adelante, en muchos casos tenían que ver con la labor exclusivamente política y en otros casos con labor académica o de investigación. Todo eso no se conoce. Como fuimos parte de esa historia, decidimos empezar a recopilar información, tratando de compensar de alguna manera este déficit. Y la consigna que nos planteamos es que íbamos a reunir la información lo más objetivamente posible que está disponible. Y lo que hicimos fue empezar a buscar volantes, recortes de diario, programas, resoluciones de congresos de la FUT, etcétera, etcétera. Hemos conseguido reunir aproximadamente 1.200 documentos, básicamente y fundamentalmente de la Regional de Buenos Aires, pero también de otras regionales. Lo que hicimos con esto fue digitalizarlo, armamos una planilla donde volcamos esos datos. Fue un trabajo arduo, no está terminado, entendemos que no está terminado. La idea nuestra era poner esto a disposición de la universidad. De hecho, en este momento ya lo hemos puesto a disposición de la Regional de Buenos Aires, toda la documentación digitalizada, y estamos trabajando para agregarle algún tipo de aplicación que nos permita poder explotar esta información. En resumen, la idea era entonces tratar de reunir información sobre una
época donde tuvo que ver de manera muy importante la historia política de la universidad, pero que hoy no está conocida. Nuestro objetivo no se limita solamente a ofrecer esta información, sino que esta información llegue a las distancias en la vida universitaria que no existe. Con lo cual estamos pensando en empezar a desarrollar alguna serie de actividades, tales como organizar clases abiertas. La información esta de documentación que planteamos la hemos en algunos casos clasificado temáticamente, poniendo énfasis en determinados periodos que pueden ser ilustrativos sobre lo que pasó en esa época en la universidad. Por ejemplo, en el año 74, durante un mes, desde abril hasta fines de abril del 74, se produce la intervención en la facultad, en la Universidad Tecnológica, con Weidenbach. Fue un periodo intensísimo de lucha política, gremial, y tenemos una cantidad de documentación, panfletos, volantes, declaraciones, marchas, y la idea sería ir armando entonces temáticamente, agruparlos por estos temas, el tema de Weidenbach, el tema de Graciela Pane, el rol del ingeniero, y intentar armar fascículos que nos ayude a difundir este tipo de cuestiones en la universidad. La idea es tratar de llegar a los estudiantes, a los docentes. Bueno, estamos en ese plan de actividad, armar carteleras. Bueno, básicamente es esto lo que quería contarles en principio. Tenemos una serie de proyectos que en algunos casos tienen nombre y apellido. Para todo esto hemos armado también mesas de trabajo. Probablemente hay una persona que va a participar en el debate hoy, en la charla hoy, en el Zoom, que hemos enumerado, que hemos llamado Vení que te cuento. Vení que te cuento la historia de los 70. Que va a ser en términos con estas características sencillas, tratando de mostrar qué es lo que se hacía y se hizo durante ese periodo. Bueno, básicamente, para empezar, esto es lo que querría contarles. Gracias. Hola, ¿podría hablar? Sí, sí, sí. Pido la palabra. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Miranda, estoy hablándoles desde Toronto, Canadá, donde vivo desde hace más de 40 años. Yo soy egresado de la UTN Regional Buenos Aires, egresé en el 78. ¿Y me escuchan? Sí, 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 sí. sí. Perfecto. Bueno, bien. Egresé en el 78 y ese mismo año fue detenido por las fuerzas de la Marina. Pasé más de un año en la ESMA. Tengo un hermano desaparecido y con toda esa historia detrás, digamos, escucho con mucho dolor la ponencia del primer compañero que habló, que describió las dificultades de explicar la historia nuestra a los nuevos estudiantes. Yo fui militante de una de las organizaciones consideradas terroristas en la UTN Regional Buenos Aires, y en ese momento participé en muchas de las actividades de los centros de estudiantes. Y, y en esa época se discutían mucho estos temas de historia, de filosofía, de política, por supuesto. Y así como otros temas que continúan, como ser el rol del ingeniero, como mencionó Esteban recién. Entonces, otra persona hizo comentarios sobre el tema de la democracia, que nació en discusiones en las plazas al aire libre, donde la gente discuta y debate ideas. Tuve la ocasión de estar en Atenas años atrás, donde
justamente se comenzaron con estas actividades. Se comenzó con estas actividades y de ahí surge el concepto de democracia, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al tema, y es un tema muy difícil el que tienen delante ustedes para discutir, o tenemos delante para discutir. Se me ocurre a mí que es necesario, un poco, cuando hay una distorsión tan grande en el discurso político como existe en Argentina en este momento, donde hay personas que mienten descaradamente y tratan de negar lo que ocurrió en particular en los años 70, pero no mienten solo sobre los años 70, sino que mienten sobre muchas otras cosas más. Entonces yo creo que es necesario volver a las fuentes, volver a los conceptos centrales de nuestra civilización. Y en ese sentido tenemos que volver un poco a los griegos. Sócrates decía, la vida que no es examinada no merece ser vivida. Los griegos decían que la felicidad, que es el objetivo de todas las personas, imagino yo, venía a partir de llevar adelante los conceptos de virtuosidad, ¿cierto? Las cuatro virtudes cardinales y todo lo demás. Y todo eso tiene que ver con no mentir, con la idea de ser prudentes y de hablar de tener nuestros espíritus templados para tolerar las victorias y las derrotas. Entonces, tenemos que tratar de entender de dónde venimos para ver hacia dónde vamos. Y en nuestro caso en particular, en la tecnológica, en la querida Universidad Tecnológica, creo que es necesario que nosotros hagamos un examen de conciencia y pensemos por qué mataron a compañeros queridos, gente ejemplar, que no hizo otra cosa más que oponerse a una dictadura y pelear por una sociedad mejor. Entonces, esos son temas que son centrales para la discusión con la juventud, con los estudiantes que no han conocido aquel periodo. Entonces, esa es una de las reflexiones que yo quisiera acercarles a ustedes. Creo que tenemos que volver a las fuentes y discutir desde lo más básico hasta lo más acuciante, reconociendo que es necesario entender nuestra historia personal, nuestra historia como universidad, nuestra historia como compañeros que intentaron mejorar la sociedad y hablar de la teoría de los dos demonios, de las mentiras que nos han tratado de inculcar en todos estos años, mentiras que fueron suficientemente probadas en los cientos de juicios realizados a lo largo y ancho del país, en los cuales se demostraron los crímenes cometidos por la dictadura y por todos sus aliados. Aliados que hoy, lamentablemente, están adquiriendo una cuota mayor de poder. En fin, les dejo esas reflexiones por ahora y muchas gracias por escuchar. ¿Alguien más? ¿Alguien más pide la palabra? ¿Sara? Me desmuteo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? No pongo imagen porque estoy con gripe y no quiero verme tan mal. Pero bueno, aquí estoy. Aporto un poquito lo que dijo Juan y lo que dijo Esteban, porque somos del mismo grupo que estamos tratando de recuperar esta historia oculta de la Universidad Tecnológica, en particular de la Regional Buenos Aires. Yo fui en los años 70, efectivamente en 73 y 74, directora del Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Regional Buenos Aires, nombrada por Chambuleirón en el rectorado. Obviamente era militante y estábamos en la militancia docente. Lo que hoy nos junta y nos une es esto de dar a luz esos 2 años, son 2 años nada más, son 73 y 74 que están absolutamente ocultos y que estamos buscando la forma de ponerlo a la luz, pero con un lenguaje en que los jóvenes nos comprendan, y ese es el tema, me parece, del gap generacional.
yo inventé esto de vení que te cuento, que dijo Esteban, que me parece divertido, gracioso, pero a eso le tenemos que poner la tecnología actual, lo que los pibes de 20, 25, los que entran a la facultad, los que hoy son los jóvenes, puedan entender y ver en un minuto, o el TikTok, o lo que fuere. Y eso estamos buscando. Entonces, la cátedra abierta que nos ofreció amablemente, nos dijo que sí, el decano de la Regional Buenos Aires, va a ser un lugar muy importante de aporte para la memoria y para el futuro, no para quedarnos en la melancolía, como dijo un compañero, ni en la cosa terrible del dolor que pasamos, porque lo pasamos todos, sino que ir para adelante, usar esa memoria, pero sí. Entonces lo que pensábamos en el Vení que te cuento, y esto lo pongo para que ustedes aporten también, es a través de una, digamos, poco de un compañero, 1, 2, 3, uno que lo mataron, que es Luis Mendiburu, que lo mataron, lo asesinaron ya en el 74, en septiembre, que era mi mano derecha en el Centro de Investigaciones. A partir de los nombres, la biografía, el ser humano que era ese compañero, empezar a contar un poquito la historia, pero de una manera que comprendan, como dije antes, y traerlo a la actualidad y al futuro. Ver qué pasa con él, cómo podemos transmitirlo. Bueno, no me quiero extender más. Gracias por escucharme. No, muchas gracias. Sí, allá. Sí, después hacemos una ronda sistematizando algunas ideas interesantes que fueron surgiendo. ¿Sí ahí? Levantá el botoncito. Ahí. Hola, me presento. ¿Me se escucha? Sí. Bueno, me presento, yo soy Paulina Escalera, vengo de la UTN de Buenos Aires y mi consulta, también estoy en el centro, soy parte de la Experiencia Universitaria de Lectura. Mi consulta era esta de cómo podemos trabajar para relacionar nuestra historia y nuestra cultura. Siendo un país donde contamos con diversas culturas de diferentes países, diferentes continentes, ¿cómo podemos relacionarnos? Porque si hacemos memoria, también es recordar de dónde venimos, cuánta lucha tuvimos que poner en cada situación, en cada situación de desigualdad que se vivió, siendo de diferentes nacionalidades, o siendo, yo por ejemplo soy hija de inmigrantes de primera generación, tal vez esta parte de la historia no la vivo tan de cerca, pero sí lo vivo en el colegio, en la facultad, en la secundaria. Bueno, eso, cómo podemos relacionar las diferentes estructuras con nuestra historia, cómo abarcar esa parte. ¿Ya algún compañero o compañera quiera aportar? Si no, vamos retomando algunas ideas y después volvemos. ¿O quedó la mano levantada? Sí. Tiene el micrófono habilitado. ¿Me quieren avisar? Esteban, ¿querés volver a hacer una intervención? Sí, un minutito, me olvidé de algo, quiero terminar de completar algo. No, lo que quería decir ahora es que la labor nuestra de reunir documentación, no, pensamos que no está agotada, ni mucho menos. Tenemos casi 1.200 documentos, pero entendemos que si seguimos buscando encontraremos mucho más material y vamos a disponer de mayores herramientas para poder contar lo que ha ocurrido durante todo ese periodo. Estamos dispuestos a seguirlo adelante, vamos a seguir adelante. También contar que en este tema hay gente que está interesada en seguir participando desde la regional Aedo y de la regional Avellaneda. Y bueno, que nuestra tarea no está agotada y que estamos buscando y que, insisto con lo que decía hace un rato, la idea es buscar información, documentación objetiva, sin condicionamiento, y que después esto sirva para el estudio, la evaluación y que cada uno tome la decisión que entienda y que en todo caso no ponemos ningún tipo de condicionamiento porque entendemos que cómo abordar, de retomar este tema de la recuperación de la memoria, necesita distintas visiones, distintas perspectivas y estamos abiertos a entender y encontrar los mejores caminos que no nos consideramos que tenemos
claramente definido cuál es nuestra forma de llevar adelante esto adelante. Era esto solamente. Gracias. Sí, un aporte para... ¿Se escucha ahí? Ah, está apagado. Hola, ¿ahora? Sí. Un aporte para los compañeros y las compañeras que están haciendo este trabajo de documentación y archivo. Esta mañana, desde la Comisión por la Memoria, le entregamos a los representantes del rectorado de la UTN una serie de legajos que están en el archivo de lo que fue la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que gestiona la Comisión por la Memoria desde el año 2003, con documentación del espionaje que la Dirección de Inteligencia hizo en diferentes momentos sobre distintas regionales de la UTN. Algunas las pudimos entregar acá, bueno, pues estaba el decano de Bahía Blanca y de Avellaneda. El año pasado ya lo habíamos hecho con la Regional de La Plata, pero le dimos a los representantes de rectorado la documentación que había de otras regionales, y hay mucha documentación sobre la Regional de Buenos Aires, así que seguramente cuando les llegue esa documentación va a poder ser un aporte también para este trabajo que están haciendo. Los documentos que hay del espionaje son entre 1957 y 1982, o sea que hay un periodo temporal bastante amplio para ver ahí, encontrar que, bueno, una cosa que te permite mirar, cuando mirás la documentación de la DIPA, es dónde iba poniendo el foco, qué tipo de acciones o de actores sociales eran considerados peligrosos desde la mirada de la DIPA, y entonces eso también es un registro muy interesante para la reconstrucción histórica. Bueno, después, no quiero esquivar la pregunta sobre qué hacemos, pero me parece que exige una respuesta un poco más colectiva y elaborada, digamos, o sea, y no es por... realmente me parece que es un contexto bastante único, digamos, ¿no? Donde necesitamos repensarnos. Una cosa que sí me gustaría decir, que me parece que fue saliendo bastante en las intervenciones, es que todavía sigue estando muy fuerte una idea de que no logramos, que la cuestión de no lograr llegar a las nuevas generaciones tiene que ver con no poder diseñar un mensaje, ¿no?, que impacte en las nuevas generaciones. Y a mí me parece que esa preocupación es muy valiosa y que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, y de hecho me parece que todos los esfuerzos que se hagan, como los que contaban los compañeros en Buenos Aires, por documentar, por registrar, por reconstruir, por generar archivos, son esfuerzos y tareas muy valiosas, porque de hecho la construcción de archivos siempre ha estado más vinculada con no sé, la cuestión de la resistencia. Por algo, todos los regímenes totalitarios en la historia del mundo, digamos, cuando llegan, destruyen archivos, digamos, porque en el archivo está el testimonio de la resistencia, de las batallas. Entonces, todo el trabajo que podamos hacer en ese sentido siempre va a ser necesario y valioso, pero me gustaría pensar con ustedes que esa es una parte, ¿sí?, del desafío que tenemos, la de construir mensajes. Tal vez la otra parte, y es la más difícil, y yo comparto, digamos, la dificultad que tiene, es la parte de escuchar. Me parece que acá el compañero decía algo de parar la pelota y de entender cuáles son las razones que hay detrás de lo que dicen las nuevas generaciones. Y eso, yo siento que vamos a poder llegar al sentido más profundo de eso si nos ponemos a escuchar, que también forma parte del ejercicio de la comunicación, digamos. No solamente diseñar mensajes, pensar en lo efectivo que pueden ser los mensajes, por la información que traen o por las plataformas que usan para difundirse, sino también poder escuchar, poder generar. Y yo creo que ese es un ejercicio político y hasta de memoria muy interesante, generar espacios para que se pueda expresar lo que no se está expresando, pero forma parte de la convicción profunda de lo popular, digamos. Me parece que vos en tu intervención decías, digamos, quién se expresa y los que no están diciendo lo que están pensando. Y yo creo que una gran estrategia de comunicación es poder hacer que los que están pensando algo y no lo están diciendo, lo puedan decir, para que en ese decir podamos tener una conversación y una discusión política más genuina.
si nosotros, un poco digo, les decía esto de la experiencia del aula, digamos, que a mí me interpelaba como docente, digamos, seguir sosteniendo una dinámica del aula donde yo asumo que estoy hablando para unas pibas y unos pibes que comparten los mismos códigos, es un poco obturar la posibilidad de esa expresión. Y a mí era una de las cosas que más por lo menos este año, más me desesperaba, digamos, que los pibes que no hablan, digo, estarán pensando una cosa y sentirán que este no es el espacio para decirla, porque tengo un profesor que está muy convencido de cuál es bueno, me parece que trabajar en generar las condiciones para que se exprese esa disidencia que nos es tan dolorosa, que nos es tan incomprensible, digamos, ¿no? Que nos hace preguntar, ¿cómo puede ser que los pibes de hoy no entiendan que sin derechos no hay democracia? Bueno, el cómo puede ser lo tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ir a generar las condiciones para que se convierta en un material sobre el que podemos trabajar. Si en los espacios por los que nosotros transitamos, que son los que podemos dar la batalla, eso no se expresa, la batalla la vamos dando, interpelando cada vez siento yo, a menos, digamos. Y a mí, lo que más me preocupa son las nuevas generaciones, porque entiendo que los más adultos ya estamos, digamos, ¿no? Convencidos, tenemos un tránsito, tenemos una historia, nos hemos posicionado en un montón de oportunidades, de contextos históricos muy distintos. Entonces, bueno, y creo que tiene que ver con la comunicación esto, digamos, y a lo mejor es un modo de empezar a responder esa pregunta de qué hacemos, digamos, ¿no? Yo creo que también hay la compañera del proyecto decía, bueno, juntar la información y cruzarla con el uso de las nuevas tecnologías. Bueno, por la experiencia propia, lo digo esto, siento que nosotros estamos en la comisión, digo, avanzando sobre el conocimiento de las nuevas tecnologías y pensando estrategias, ahora estamos pensando, abrimos un TikTok, ¿no? Ahora, las nuevas tecnologías no producen mágicamente, ¿sí? la convicción ni la interpelación, ¿no? Digo, todos los discursos negacionistas que en los últimos años se han valido del TikTok, de las redes sociales y demás, no solamente usan las nuevas tecnologías, tienen una elaboración muy inteligente del tipo de discurso que están trabajando, digamos, ¿no? Y los nichos de público donde se dirigen y arman mensajes muy bien direccionados para eso. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que pensar muchas más cosas que la información. Yo creo que también lo que decía el compañero es re valioso, o sea, volver a las fuentes, hay que volver a las fuentes, es decir, la avanzada de los discursos negacionistas se ha hecho sobre un uso de redes sociales donde lo que se ha desacreditado completamente es la argumentación, porque la lógica de las redes sociales destruye la posibilidad de la argumentación. Hace 2 semanas en este encuentro que hacíamos en Chapadmalal había un compañero de San Juan preocupado porque en la localidad donde él era, los jóvenes de San Juan se habían encontrado en un momento con que estaban muy angustiados por la realidad del país y en realidad estaban angustiados por la realidad que consumían a través de redes sociales de lo que pasaba en Buenos Aires, ni siquiera lo que pasaba en San Juan. Les angustiaba lo que pasaba en Buenos Aires a partir del consumo que hacían de redes sociales. Entonces decía, ¿cómo hacemos para romper con esta lógica de pibes que en San Juan se pasan el día scrolleando redes sociales, mirando lo que pasa en un lugar completamente distinto? Pero eso, de alguna manera, los interpelaba, los impactaba. Entonces, no sé, sigo viendo cosas, me parece, pero para que pensemos un poco, me parece que es un momento para pensarnos para poder interpelarnos y ir viendo por dónde va. Pero a mí me parece que recuperar o sea, en todo caso, para no perder esta idea de, bueno, tenemos que seguir volviendo a la fuente, construyendo mensajes, viendo cómo son efectivos nuestros mensajes, pero también tenemos que poder decirle a las nuevas generaciones que las queremos escuchar, que queremos saber por qué están pensando lo que piensan, para poder por lo menos disputar el espacio en el que interactúan, el espacio en el que construyen sentido sobre la realidad, sobre la democracia, sobre el pasado. No sé, pienso que también ahí hay una tarea que las universidades, porque desde los distintos espacios de las universidades tenemos que poder encarar. No sé. Ahí tenemos una pregunta, yo quiero decir algo cortito antes de ir a la pregunta del Zoom. Yo creo que nos hemos posicionado hace mucho tiempo una mirada muy adultocentrista de los jóvenes, ¿no? Eso lo digo como padre, lo digo como docente, y hemos explorado poco esta idea de la pedagogía de la pregunta, es decir, ¿qué es lo que piensan los jóvenes en diferentes temas, ¿no? A veces damos por sentado
que el joven no lee, que el joven no sabe, y hoy los jóvenes están transitando, como dice bien Diego, toda una trama de relaciones con la lectura y con la realidad muy distinta a la que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Juan Ignacio Pozo decía, una frase que a mí siempre me quedó, es que él decía, el conocimiento es del siglo XVIII o XIX, los docentes somos del siglo XX y los jóvenes son del siglo XXI. Digo, tenemos un desfasaje muy amplio en esas fronteras que es difícil poder llegar, pero creo que la sociología, la etnografía nos permite a entender que podemos explorar a los estudiantes, ¿no? Muchas veces nos pasa con el conocimiento, planteamos cuál es el andamiaje de las competencias que tienen que llegar, pero nunca exploramos qué traen, ¿no? Y eso pasa mucho en la universidad, ¿no? Exigimos que tienen que saber esto. ¿Qué traen? ¿Qué saben de lo que le estamos enseñando? Y eso pasa en cualquier orden social de las cosas, ¿no? La sociología está trabajando mucho en la relación jóvenes y literatura, pero no solamente qué leen, sino cómo leen y cómo lo que leen impacta en la vida cotidiana. Y es asombroso lo que está ahí. Y pocamente exploramos esa trama relacional entre juventud, lectura y realidad social. ¿Sí? Y los jóvenes leen novelas, leen un montón de cuestiones, consumen música, consumen autores, voz, un montón. Y ahí hay un campo ahí que también están interpelando, que están consumiendo y que están pensando, ¿no? Las Swifties, por ejemplo, ¿no? Ese movimiento artístico musical que, bueno, que estaban diciendo algo ahí. Estaban defendiendo ideales, estaban... Y bueno, entonces me parece que eso hay que explorarlo y creo que el curso de ingreso y los primeros años es un momento clave para poder pensar con qué estudiantes nos encontramos, qué necesidades tienen y qué preocupaciones tienen. Si pensamos en el objetivo final que queremos como docente y no exploramos en el aula otras cuestiones, y pasa un poco con la pedagogía del constructivismo. Si yo tengo que enseñar a raíz de lo que traen, venimos también un poco en la lógica, ¿no? Si yo voy a pensar las ideas en base a lo que tienen los jóvenes, el resultado va a ser otro, ¿sí? Porque vamos a aprender a escuchar. Entonces creo que ahí, el primer año, yo siempre sostenía la idea que es interesante hacer etnografía, entrevista, porque la encuesta a veces está muy direccionada, digo, bueno, ¿cuáles son los temas de interés de los jóvenes? Y punteamos 10 temas. Pero en la entrevista, en la etnografía, exploramos otras cuestiones porque la etnografía no busca respuestas lo que queremos saber nosotros, sino que busca preguntas e interrogantes que traen los estudiantes. Por eso creo que ahí hay que pensar en metodología, ya sea en el curso de ingreso, en la gestión y en el campo de la docencia. Jessica. Bueno, Jessica, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Arán, soy secretaria de extensión de la UTN de Venado Tuerto y a su vez soy docente en la carrera de Ingeniería Civil en los últimos años de materias más duras, pero en primer año de una materia blanda para mí dentro de la ingeniería, que es Ingeniería y Sociedad. Yo coincido con la mayoría, con Sara también, en el tema de si acá hay docentes, nos han hecho obligatoriamente hacer cursos de estrategias de la enseñanza, todo este cambio de curricularización y todo lo que es el camino hacia las competencias. De todos los docentes estamos en ese estado de, sí, bárbaro la teoría, pero después implementar eso en el aula con la estrategia, por ejemplo, centrada en el alumno, con los alumnos que están llegando hoy a nuestras facultades, no es tan fácil, porque es como dijeron recién, es el ida y vuelta, no está, es cric, 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 y estoy hablando en primer año en Ingeniería y Sociedad, donde es, por decir la primera clase, cómo transforma la ingeniería la realidad de las personas, ¿no es cierto? Entonces, o la realidad de la sociedad. Y ahí es donde tenemos el primer bache, o sea, la comunicación, digamos, el face to face, el contacto en el aula a, digamos, el contacto con la tecnología. Es decir, están con el teléfono o están con la computadora y ya estos alumnos, me parece a mí,
no saben comunicarse con las personas, ¿sí? No sé si cuando salen están, fíjense, las propagandas, están en un bar y en vez de estar sentados como en nuestras épocas, están con el teléfono. Entonces, primero eso, la comunicación diaria, dar clases ya es muy complejo con estas nuevas generaciones. Después otra cosa que quería decirles, comprensión de texto, comprender la consigna que vos le estás pidiendo también es difícil. Y el territorio es otra cosa, porque lo que decías recién, yo soy de una facultad, Venado Tuerto, donde las cosas que se están aplicando en Buenos Aires, si bien hacemos algunas cosas en cultura, tampoco están, digamos, nuestra facultad es pequeña, somos de la provincia de Santa Fe, donde hay 5 regionales y hacemos varias cosas las 5 juntas. Pero por ahí los medios periodísticos y todo esto que ha pasado se concentran en lo que pasa en Buenos Aires. Se concentran en todo ronda por Buenos Aires. Los candidatos a presidentes y a diputados, o no sé, o los, digamos, los puestos de gabinete son de Buenos Aires. Y la realidad es que en el país el territorio es muy diferente de lo que pasa en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, la gente que vivimos en el interior estamos un poco, no sé si cansados, que no tengan en cuenta que hay otro país, hay otra producción, hay otro territorio, hay otra realidad, que nadie camina, que tampoco esto que sucedió, si bien podemos decirle, sí, fueron los jóvenes, no sé si fueron los jóvenes. Los jóvenes no consumen lo que pasa en la televisión. O consumen, como dijeron, TikTok, pero no están consumiendo todo el día a los políticos en cuestión, porque están cansados de eso. Entonces, cuando vamos con el mensaje, y este año me pasó por muchas cosas que sucedieron acá, con un día de tu vida, por ejemplo, que es un proyecto de voluntariado, donde enseñábamos a escribir, a leer y a escribir a 50 niños que están escolarizados, pero no saben leer y escribir, es decir, van a la escuela y no saben leer y escribir, de 6 a 12 años. Esa es la realidad que estamos teniendo. Entonces, estos chicos, nuestros alumnos, hacen esas cosas, van al territorio y hacen esas cosas. Entonces, parto desde esa visión que a lo mejor, qué sé yo, estar concentrados constantemente en lo que pasa en las redes sociales o en lo que dice un político o lo que dice otro y no ver lo que está pasando realmente en el territorio, nos estamos equivocando y los chicos los tenemos que mostrarle la realidad y que la podemos cambiar desde otro punto de vista, me parece a mí, con hechos, haciéndolos, llevándolos, que vean lo que pasa, que nos ayuden, que intenten cambiar la realidad y que luchen por eso. Es lo que me parece, y felicito a Esteban, a Sara por lo que están haciendo. Nosotros acá también hacemos ese tipo, digamos, tenemos un mural, los chicos participan. Pero vuelvo a repetir, estamos en este momento con chicos que entran a primer año que no saben matemática. Estamos con otros líos que tenemos que empezar a resolver como docentes y como universidad, y por ahí hay esta materia que les digo yo, que es Ingeniería y Sociedad, que este año trabajamos mucho sobre la universidad pública no arancelada, desde comenzó, cuánto tiempo digamos, llevó construir eso y que en 2 minutos se puede ir por el aire. Trabajar estas cosas, digamos, y escuchando, fundamentalmente escuchando, no nosotros dando nuestro discurso desde nuestro pensamiento, desde lo que, sino escuchando y desde ahí agarrarnos de lo que ellos dicen para nosotros poder rebatir esa idea. Muchas gracias. Ahí paso al compañero. Hola, ¿se escucha ahí? Yo agregaría unas cosas que decía Jessica,
La primera es un poco lo que se está debatiendo en rectorado con extensión, que es la curricularización de la extensión, ¿no? Que la extensión arranque en los primeros años de las carreras. Eso se está discutiendo en todas las universidades, ¿no? Si bien la extensión tiene una tradición histórica que surge del campo de los estudiantes, digo, para salir esta idea de la universidad como un bastión académico y pensar esta idea de que la facultad no transfiere, sino que co-construye conocimiento con ya veo que llegaron las medialunas, estoy viendo ahí está muy bien, que co-construye con el otro el conocimiento, creo que ahí es una parte interesante para explorar, ¿no? La extensión, empezar a curricularizar la extensión y los estudiantes se incorporen desde las ingenierías a pensar las problemáticas sociales, ¿sí? Cuando uno hace un trabajo en un barrio, hay miles de problemáticas y la ingeniería puede dar un montón de respuestas, de lo técnico a lo social. Y otro que decía la dificultad de dar clase, que es verdad, hay una autora que se llama Ana María Pierela, que es una rosarina, que ella hace entrevistas a los estudiantes y construye cómo ven a los docentes los estudiantes de Rosario. Hay cosas sumamente interesantes, ¿no? Porque el estudiante por ahí veía la idea de la frontalidad del aula, que a veces es el docente que viene todos los días y hace una rutina esquemática y mecanicista. El docente que arma cierta performance en el aula, que camina, que arma grupos. Creo que también está bueno saber cómo nos ven los estudiantes. Digo, a veces la estructura, ¿no? Esta idea de frontalidad del aula, bueno, también a veces nos implica ver cómo nos ven los estudiantes y cómo tenemos que cambiar algunas conductas. Creo que el desafío está en eso, ¿no? En interpelar a estas comunidades, y a veces hay que cambiar formatos. Estamos obligados a cambiar formatos, ¿no? A veces clases teóricas de 3 horas. A veces los adultos también nos cansamos y agarramos el celular a los 10 minutos, haciendo un posgrado. Entonces digo, la lógica del tiempo y del cansancio, post-pandemia, digo, todos damos una lógica temporal compleja y distinta. Entonces digo, también tenemos que pensar de qué manera utilizar el tiempo a la hora de las actividades áulicas. Allá le pasamos al colega de Buenos Aires. Sí. Estamos viendo lo que decía Jessica Marceni, lo que decía vos, también lo que decía Diego. ¿Uno tiene mucho que ver con eso? Uno se llama desde hace muchísimos años, estamos parados arriba de monstruos intocables, mejor de los sentidos, ¿no? Que son esas figuras de autoridad que son las madres, las abuelas, qué sé yo, un montón de compañeros que uno los admira, los aprecia, pero que las generaciones nuevas no los conocen, y un montón de cuestiones que ya se transformaron en cuestiones teóricas, discusiones que se dieron en su momento y les creíamos saldadas, perdieron sentido con el paso de los años. Por ejemplo, hace muy pocos tiempos tuvimos que salir a no explicar, sino a defender la idea de que son 30.000. O sea, una cuestión que estaba absolutamente saldada, pero que perdió sentido. En algún momento perdió sentido y las generaciones nuevas no están cuestionando. Creo que ahí la cuestión de plantear el negacionismo tiene que ver con eso. Que yo creo que estas generaciones nuevas no están cuestionando en sí la validez de las políticas de derechos humanos, sino que lo que están cuestionando son las figuras de autoridad y desde dónde uno se para poder plantearlas, sin escuchar justamente esas preguntas nuevas. Nosotros no estamos sabiendo comunicarnos, no estamos sabiendo escuchar, no estamos sabiendo interpelar a esos chicos. Y creo que plantearnos nosotros en esas figuras de autoridad, en esas posiciones de autoridad, en la que la única verdad es la que nosotros construimos durante tantos años, creo que definitivamente lo que hace que las cosas cambien, y cambien sin nosotros. Plantear, creo que Jessica lo dice con un sentido más profundo, ¿no? Pero a veces cuando se malinterpretan, plantear que hay que ir a buscar a los chicos, cambiar las cosas, en realidad tiene que ver con eso. Ellos no lo necesitan para cambiar. Ellos van a cambiar todos nosotros. Y de hecho lo están haciendo. Que lo hagan de la manera que nos guste o no es otra cuestión. Puede salir muy mal. Pero bueno, tiene que ver con eso, que no estamos construyendo ese diálogo y no estamos defendiendo esos espacios de diálogo. Así que estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que la extensión
que desde la extensión se empiecen a dar esos espacios de discusión de las universidades hacia instancias de educación media, por ejemplo, o no solamente hacia la sociedad en el común, me parece sumamente interesante. Pero sí dejando de lado esa posición de autoridad y de que todo lo construido está perfecto. O sea, creo que hay que volver a explicarlo si es necesario. O interpelar, hacer la pregunta. Hacer la pregunta, realmente, ¿cuál es la cuestión? O sea, ¿qué es lo que está mal con la cuestión de los 30.000, por ejemplo? Porque nunca preguntamos eso. O sea, nosotros nos enojamos, es que no son 30.000, son los que son. Y nos enojamos, nunca le preguntamos, che, pero ¿por qué me decís que no son 30.000? ¿A dónde está la cuestión? Bueno, eso es algo a encarar. Y con respecto al laburo que hace el compañero Buenos Aires, la verdad que lo quiero solo remarcar, perdón que en esto me ponga corporativo y universitario, pero la verdad que son un grupo de compañeros absolutamente autoconvocados, que se agradecen ellos, y que aportaron muchísima documentación y muchísimo laburo y tienen ganas de generar estos espacios de diálogo y de participación, y si bien son gente que tienen 1000 ocupaciones y se organizan como pueden, le ponen mucha gana. Así que si el ejemplo de ellos se puede tomar y se puede empezar a coordinar en distintas regiones también estaría. Bueno, buenas tardes. Yo también soy de la región de Buenos Aires. Soy graduada de esa facultad y coordinadora del área de vinculación social de Buenos Aires. Y tomando un poco esto que decía Jessica, nosotros desde el área tenemos un fuerte trabajo en derechos humanos a través de 2 actividades. Una es a través de proyectos extensionistas que hacemos en conjunto con Extensión Universitaria y con organismos gubernamentales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son cursos de formación a personas en diferentes situaciones de vulnerabilidad, ya sea en barrios o personas que están en situación de vulnerabilidad habitacional, o chicos jóvenes que están en situación de encierro. Que eso, si bien los estudiantes de nuestra facultad no participan de forma directa, sí difundimos estas actividades en la facultad para también que sean conscientes de cómo trabaja la facultad hacia afuera. Y lo que tiene que ver con el trabajo con los estudiantes, propiamente dicho, hemos realizado proyectos también de estudiantes extensionistas, involucrándolos en organizaciones sociales a través de las cátedras. Pero este cuatrimestre principalmente con los chicos del centro trabajamos en fomentar lo que son las actividades de voluntariado, ¿no? Esto que decía Jessica, de trabajar en los derechos humanos y de entender la percepción de ellos de la realidad a través de involucrarse en el entorno, de tener empatía, de ver realmente qué se puede transformar desde su rol, cómo pueden aportar, porque uno dice, bueno, ingeniería no es una facultad de ciencias sociales, es un perfil técnico, no hay perfil social, y la verdad es que sí, y que estas actividades son parte de la formación, ¿no? De ellos también como personas. Y estuvimos pensando este cuatrimestre actividades, esto que también decían, ¿no? De sostener la atención, de no dispersarse con el celular, actividades jornadas cortas, que se involucren, que vean lo que es la realidad, que vean el resultado. O sea, del otro lado hay alguien que está esperando ese compromiso, que recibe algo, pero ellos también se quedan con algo de esa experiencia. El boca en boca, ¿no? La difusión de que se vayan sumando diferentes personas de sus entornos, que vayan a contar lo que fueron esas experiencias, difundirlos en las redes sociales, y también sobre todo a través de, al ser la SAE y estar en el centro de estudiantes, también son chicos que están más cerca de la edad de ellos, ¿no? Porque, bueno, que vayamos nosotros más grandes, es como, bueno, van a hacer la actividad de voluntariado, bueno, listo. No, bueno, listo no es solamente ir a llevar una donación, sino la previa, el involucrarse en esa colecta, involucrarse en un montón de actividades en jornadas de juegos tecnológicos, donde se acerca la ciencia y la tecnología, con chicos de la edad de ellos, y bueno, eso es abarcativo todos los años, ¿no? Ellos después puedan transferirlo, creo que es muy importante, pero sabemos que en ese trabajo falta
falta, cuesta, porque hay mucho interés cuando uno empieza a difundir, a mí me interesa, pero bueno, cuesta también llegar a toda la comunidad, ¿no? Así que creo que eso es el desafío que tenemos al año que viene, el otro y los que vienen, y escuchar a ellos, ¿no? Esto, bueno, en un principio hacemos jornadas más largas, entonces todos los sábados jornadas y es difícil sostener, bueno, escucharlos. ¿Qué días de la semana, qué tipo de actividad se involucrarían? Y bueno, y adaptar eso para poder ampliar la convocatoria y la participación. Así que todo lo que están diciendo suma un montón también para llevarlo y ver cómo poder plantearlo en la regional. Sí, vamos a hacer 1 o 2 minutos, porque acá en 5 cortan, la idea es cortar en conjunto para después afuera de última seguir el intercambio. ¿Sí? Así hacemos. Acá tengo la palabra. Bueno. ¿Me dejas? Sí, sí, sí. Una cosita lo que decía Alejandra recién, que tiene que ver con esto, con la cuestión de la formación y la extensión de los chicos fuera de lo que es la currícula general de la facultad. Hace unos años, dentro de uno de nuestros programas, que era el programa Adolescencia, que es un convenio entre la facultad y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se daban programas era como programas de formación a chicos adolescentes en situación de vulnerabilidad en cine, informática, tal cual. Justo en ese momento se empezaba a conformar la Comisión de Memoria en Buenos Aires. Entonces surgió la idea de, ya que nosotros necesitábamos generar entrevistas porque el archivo papel era muy escaso y la fuente oral era lo mejor, de hecho sigue siendo lo mejor, pero es la fuente más rica como para poder reconstruir. Propusimos que los chicos que estaban haciendo los cursos de edición de video nos ayuden con las entrevistas filmando e incluso ellos participando de las mismas entrevistas con preguntas. Eso terminó redundando en que todos los cursos de ese programa, no solamente el de edición de video, terminaron participando dentro de ese eje que era la reconstrucción de memoria de la facultad. O sea, terminó siendo una cosa absolutamente entrelazada, que salió genial, lo pueden ver en YouTube, hay el corto que salió de esas entrevistas. Y nada, fue una experiencia que duró lo que duró el programa ese año, pero ese entrelazamiento entre las políticas, no solamente de memoria, políticas de cualquier tipo de derechos humanos, asociadas a estos espacios de extensión, pueden ser geniales, dar fruto al mundo. Vamos con el compañero y cerramos en el Zoom. Buenas, ¿cómo va? Yo soy Brian, secretario general del Centro de Estudiantes de la UTN de Buenos Aires. Por mi parte, lo que quería reivindicar, que hayan dicho algunos compañeros en el Zoom, es el tema de que escuché varios que eran militantes. En lo que es la memoria es importante reivindicarlo todos los días. Hay muchas generaciones nuevas que piensan que hay cosas que ya están así por estar y no entienden que hubo una lucha por detrás o mucha batalla ganada, derechos conquistados que no lo estamos reconociendo. Nada, es importante volver a, como habían comentado antes, para saber a dónde vamos, tenemos que saber bien de dónde venimos. Y muchos estudiantes del día de hoy eso no lo ven, o capaz no lo valoran como capaz nos pasa a nosotros. Yo soy una generación capaz no tan, soy de este momento, capaz no viví esa época, pero sé y entiendo lo que fue ese sacrificio, esas pérdidas, esas heridas que quedaron abiertas y capaz, aparte de ver, tomar un mensaje mucho más potente para que las nuevas generaciones nos escuchen y aparte de la escucha activa, es todos los días recordar que hubo un sacrificio en el medio para que hoy estemos donde estamos hoy y que no vivimos ningún minuto de dictadura y tenemos que seguir viviendo como estamos viviendo ahora. Nada más. Gracias. Bueno, vamos con la última intervención, pues ya tenemos que cerrar, pedimos disculpas, pero ya cerró la otra mesa y la idea es juntarnos presencialmente a un cierre con la otra mesa, en un café y esas cuestiones, así que no sé quién pidió la palabra. Esteban, te escuchamos. Sí, está silenciado.
Espera un segundo, Esteban, que está silenciado. Disculpa. Tampoco. Ahí. Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí. No, lo que quería plantear es lo siguiente. Acá hablamos de que, por un lado, se estaba trabajando en esto de recuperar información, recuperar la memoria, elaborar sobre el material que estamos recuperando. Por otro lado, estamos hablando de empezar a utilizar las herramientas con que los jóvenes se comunican para llevar hasta ellos estas ideas, esta documentación, esta memoria que estamos trabajando. Lo que yo estoy viendo por ahí en nuestra regional en particular es que por ahí lo que está faltando es algunos ámbitos donde discutir esos temas. Entonces no es solamente disponer de la información y de la elaboración de esa información para ver cómo se llega, sino además de generar una tercera pata que es qué actividades llevamos adelante para llevar hacia los estudiantes y docentes estos temas. Por ejemplo, en el ámbito de nuestra regional no vimos instancias donde se discuta hoy cuál es el rol del profesional. Y en todo caso hay que generar, y en esa dirección estamos empezando a trabajar, generar cátedras abiertas, generar fascículos que después veremos cómo hacemos para llegar a la población que nos interesa a partir de las tecnologías nuevas. Quería mencionar esto, está, por un lado, estudiar y reunir documentación, por otro lado, aprender a utilizar estas herramientas que utilizan los jóvenes, y lo tercero es generar las acciones para vincular estas dos cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban, a todos y a todas. Bueno, nos juntamos ahora en la cafetería y bueno, gracias por participar y por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Yo quisiera, si me das el nombre, el compañero del Centro de Estudiantes de la Regional Buenos Aires, que no escuché tu nombre. No te escuché, ¿cómo? Brian Escalante. No, se escucha con... Brian Escalante. Brian, perfecto, gracias. Vamos a contactarte, Brian. ¿Y la compañera que trabaja en Derechos Humanos de la Regional Buenos Aires? Sí, Alejandra. Se llama Alejandra Vázquez. Perfecto, muchas gracias.